Bueno, estamos acá con Nicolás Moraz, el fundador de Libertad y Equidad, periodista de investigación, responsable de filtrar la lista de los políticos que están con la Open Society de George Soros acá en la Argentina, que próximamente está por sacar su documental La dictadura silenciosa, censura sionista en Argentina. Efectivamente, Juan Martín, un gusto estar con vos nuevamente, con Ezequiel detrás de cámara. También es un gusto para mí tener a alguien con semejante bagaje cultural encima, enfrente mío, y tener el placer de poderlo entrevistar. Te agradezco mucho por tus palabras y bueno, ya sabemos que me tenés como un colaborador fiel de la casa. ¿Qué opinas de la ingeniería social? ¿Cómo son los mecanismos para tenernos mejor controlados? Mira, yo creo que el concepto más importante para entender lo que nos está pasando, te digo que no solo desde un punto de vista periodístico, que es banal, decía Borges, el periodismo es una colección de minucias efímeras, y le pongo la firma a esa frase, sino incluso desde una perspectiva filosófica. La ingeniería social es la pretensión de influir, modificar o incluso abolir determinadas conductas humanas e incidir en la naturaleza del individuo y en consecuencia en el destino de la sociedad con un fin que puede ser político o puede ser económico o las dos cosas, que es algo muy frecuente en el capitalismo que de libre mercado no tiene absolutamente nada, y ha sido la caja de Pandora de nuestra especie. Desde que la lógica positivista se impuso a mediados del siglo XIX, ya nada fue igual. Y voy a tratar de ser claro para la gente que tal vez no está interiorizada en estos conceptos. Durante la mayor parte de la historia, las monarquías o la forma de poder que existiera, de poder político en una sociedad, no disimulaban que su poder se funda en la violencia. Porque a quienes curiosamente dicen que los anarquistas proponemos la ley de la jungla, no se dan cuenta que vivimos en la ley de la jungla. ¿Qué es el Estado sino precisamente el grupo de personas que monopoliza la violencia y por tanto somete a la otra absoluta mayoría que se ve obligado a obedecer sus dictámenes? Esa es la naturaleza esencial, fundacional del Estado, y lo sigue siendo ahora. Trata de no pagar impuestos, trata de transgredir cualquiera de estas ridículas miles de leyes que tenemos en la actualidad, y fíjate cómo te va. Y hubo un momento de transición en el siglo XVIII, que es precisamente cuando las monarquías absolutas de aquel entonces reinterpretan el mecenazgo. El mecenazgo es una institución milenaria, la de los poderosos que cobijan, apadrinan a artistas o a científicos para sus fines particulares, ¿no? Entretenerse o curarse o lo que fuera. Y ellos le dan una nueva interpretación, los déspotas ilustrados. O sea, es el despotismo ilustrado de la etapa en la que estoy hablando, que consiste en de qué manera puedo utilizar al arte y a la ciencia para ejercer un dominio más eficiente sobre mis súbditos. Y esto no en vano se da en un proceso de expansión colonial, precisamente cuando el Imperio Británico, yo hablaba del concepto de poder blando, quizás el mejor ejemplo histórico de cómo se puede lograr la dominación casi total del mundo a partir de estrategias que no son directamente violentas, aunque también fueron sanguinarios, como por ejemplo lograr que los pueblos se enfrenten entre sí, endeudar a ambos pueblos, venderles armas y luego, cuando ya está todo acabado, aparecer como los salvadores de la civilización. Y bueno, entre los déspotas ilustrados destacan Catalina de Rusia, Federico el Grande de Prusia, más adelante, bueno, en un nivel superlativo, aunque por supuesto que
Los ingleses no van a decir que era una déspota ilustrada, sino una monarca parlamentaria, la propia Victoria de Hanover. Los jacobinos, en fin, los jacobinos que abolieron el calendario porque lo consideraban propio de otro tiempo y tenían su propio calendario, muy poético por cierto, con los meses cambiados, brumario, etcétera. En fin, y el año cero, que era el año de la Revolución. Ese intento refundacionista está estrechamente vinculado a esa primera expresión de despotismo ilustrado. Pero aún así eso no sirvió como contrapeso para una nueva clase de poderosos, más fuerte aún que la aristocracia. La burguesía entendida como los dueños de grandes capitales, ya nada que ver con esos burgueses originales que reivindicaban los fisiócratas franceses, por ejemplo, que eran precisamente los que tenían talleres, los carpinteros, los herreros, etc., sino ya esta nueva modalidad que es el nuevo señor que en base de dinero construye su poder. Y que a la larga le sacó ventaja a los aristócratas y terminó convirtiéndose en una clase incluso superior de la que los aristócratas dependían, hasta los monarcas. Y esa transición, que es la del capitalismo de la segunda revolución industrial, ya a partir del siglo XIX, con los movimientos independentistas, con los Estados Unidos como un país que pasa de ser de colonia a imperio, y muchas cosas muy interesantes, forja, digamos, la necesidad de un cambio total en la filosofía y en los estudios humanísticos, que es el positivismo. El positivismo es una forma de racionalismo extremo que afirma que el único conocimiento válido es el científico y que la ciencia debe convertirse per se en un instrumento de poder político y que a partir de ello la clase gobernante puede, por lo menos en su acepción política, puede y debe guiarse para formular políticas, modificar, dominar, prohibir o impulsar costumbres. Es una manera de influir en la población mucho más profunda que poniéndole una pistola y diciéndole dame el diezmo. A través de la ingeniería social vos podés convencer a las personas de que el orden explotador, que antes veían claramente como una usurpación, es en realidad un orden democrático que los favorece, entre muchísimas otras cosas. Y precisamente con el avance técnico que se da a mediados del siglo XIX, surgen los socialistas, los padres del socialismo, los socialistas utópicos. Es muy interesante esto, pero todos los padres del socialismo eran millonarios. Robert Owen era el industrial más rico de Inglaterra. Charles Fourier y Saint-Simon eran, Saint-Simon aristócrata, Fourier burgués, de los magnates más importantes de Francia. Y estos señores, precisamente que repudian al mercado, y que ven en la industria casi que un proyecto político de dominación, son quienes formulan, bueno, tal vez la figura del industrial se vuelva obsoleta incluso, y hay que fusionar la propiedad con el Estado. ¿Por qué? Porque por supuesto ellos mismos se proyectaban como esa clase de académica, esa clase intelectual capacitada para gobernar los destinos de todo el mundo y decirle a la gente no solo me tenés que dar esto, me tenés que comprar esto, sino tenés que vivir de la forma en la que yo quiero. La idea de los fanasterios, por ejemplo, ellos ya tenían planeada hasta cómo llevar a la gente contra su propia voluntad, organizarlas en comunidades, digamos, donde esté todo perfectamente sincronizado y organizado y donde tengan templos de adoración precisamente al progreso. O sea, de manera indirecta, pero sí al progreso. O sea, la abolición de todo, no solo de la religión, sino de la filosofía naturalista. Y ellos se quedan en la utopía porque dicen, no encuentran la manera de llevar esto a la práctica, y es ahí cuando el más aventajado de sus discípulos, un socialista utópico, dice, no, yo voy a ser el que proponga cómo esto se va a llevar a cabo, voy a ser el más pragmático de los pragmáticos, que se llama Auguste Comte. Auguste Comte es uno de los padres de la sociología y el padre indiscutible del positivismo. Para que lo sepan los ignorantes, que creen que Sarmiento, el infame Sarmiento, era liberal, cuando Sarmiento fue elegido presidente, él estaba en Francia. Se entera en Francia, y ¿sabes qué viene leyendo? Para ocupar esa posición, en el camino, Auguste Comte, a un socialista.
Pero el positivismo tiene la virtud práctica, de que se demuestra tan útil al poder que transgrede completamente al socialismo utópico al que pertenecía Comte y se convierte en el instrumento predilecto de los imperios de su tiempo, del británico en particular, pero de todos. Todo lo que hoy consideramos como grandes virtudes y grandes avances de la civilización, por ejemplo la educación pública o la salud pública, nacen del positivismo. Porque el positivismo es, fíjate, para los burgueses industriales como Owen, como Saint-Simon, como Fourier, como el propio Engels, quien mantenía a Marx, los costos de mantener sanos y vivos a sus empleados explotados en las fábricas se transfieren al Estado, y el Estado lo financia con el saqueo a las colonias y con los impuestos que pagan los pobres, no precisamente los industriales. Pero más allá de este magnífico artilugio en el que consiste el estado de bienestar, que no lo impulsan los socialistas, sino ni más ni menos que Otto von Bismarck, que es un nacionalista, entre comillas, en la formulación de la reunificación de Alemania, el Estado-nación alemán, el Estado empieza a posicionarse como una suerte de benefactor y de secuestrador al mismo tiempo, del cual la gente depende cada vez más, porque ya no solo es una cuestión de te pago para que me dejes vivir tranquilo, sí, y de vez en cuando me mandás a morir a la guerra para defender los intereses del Estado y de la clase dominante en cuestión, sino que ahora se trata de vos depende mi salud, de vos depende la formación de mis hijos. Y si vos te fijás, los mayores positivistas de la generación del 80, los arquitectos del Estado Nacional, ¿quiénes son? Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Cuáles son las leyes más positivistas de la Argentina y que le reivindica a todo el mundo a la generación del 80? La educación pública obligatoria, o sea, obligar a los hijos de los inmigrantes a aprender a vivir como ciudadanos funcionales a la aristocracia oligarca argentina. Y la esclavitud militar forzosa, o sea, el servicio militar, entre comillas, políticamente correcto, que es que sus hijos mueran por los intereses de esta aristocracia. Así es como va tomando forma un Estado cada vez más grande, que por supuesto necesita cada vez más financiación, y en el que el lugar de los científicos pasa a ser de prácticamente irrelevante a crucial. Y ese es el nacimiento de las ciencias sociales, o sea, de considerar que vos podés aplicar, esto es epistemología, que vos podés aplicar una estructura de ciencia dura al estudio del hombre. Y cualquiera que se haya leído el ABC del método científico sabe que para llegar al conocimiento desinteresado y verdadero que persigue la ciencia, tiene que haber suficiente distancia entre el observador y el objeto de estudio. Cuando vos estudias una sociedad con un fin político, claramente tenés un interés, así que no solo no estás haciendo ciencia, sino que estás haciendo política. De eso se trata la ingeniería social. Y es ahí cuando se empieza a proliferar la concepción que mató al liberalismo. Yo lo digo así, que mató al liberalismo, porque el liberalismo verídico, que era una fuerza revolucionaria que estuvo con la independencia latinoamericana, por más que ciertos hispanistas quieran ensuciar el buen nombre del liberalismo en ese sentido, que estuvo en la lucha desde adentro contra la expansión del Imperio Británico, que estuvo en la resistencia y en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, con John Brown, un tipo que tomó su fusil para ir a liberar esclavos y que no le pidió la ayuda al Estado, que estuvo en la resistencia de Turó, que fue preso por oponerse a la invasión genocida de los Estados Unidos a México en 1840, fallece cuando empiezan a surgir autores como Benjamin Mill, que hoy dicen, tanto los zurdos como los pseudoliberales, que son grandes liberales y en efecto son todo lo contrario. Son personas que dicen no existen derechos naturales y todo se justifica por el contexto. Por tanto, si es conveniente para la sociedad, para el mayor número, si es útil para el mayor número que te ponga un tiro en la cabeza, te lo pongo. Porque ese es el nuevo criterio moral. La moral de la utilidad, la antimoral, la antifilosofía. Y es entonces cuando quienes han sido los más grandes detractores y opositores, los liberales, del sistema imperialista, del capitalismo mercantilista basado en privilegios, que ahora vemos llevado a su máxima expresión, de las patentes, la mafia bancaria, se terminan convirtiendo en lo que vemos hoy, mayordomos de la élite mundial. Y es un proceso gradual que lleva mucho tiempo, pero si vos observás lo que dice Lysander Spooner, que es un gran liberal, al mismo tiempo que Alberdi, te das cuenta perfectamente que hay un liberal consecuente y un liberal berreta. El liberal consecuente dice, sí, es verdad, hace un siglo los liberales dijimos, con constituciones y parlamentos podremos limitar al poder, pero no funcionó. Y escribe Ley Natural y Sin Traición,
la Constitución sin autoridad, que es la mayor refutación a la falacia criminal del contrato social, que supone que, bueno, hay Estado y el Estado nos oprime porque nosotros lo necesitamos y estamos todos de acuerdo indirectamente en eso por el solo hecho de vivir en sociedad. Es mentira. Nos olvidamos de Juan de Mariana, el escolástico español, que escribió en su tratado sobre el regicidio, justificando precisamente el asesinato de los tiranos, que el pueblo y el gobierno no son algo estrechamente relacionado, son una entidad natural y una entidad parasitaria que vive de explotar a esa entidad natural. El pueblo, la sociedad, la nación, existe antes que el Estado, precursa al Estado, y el Estado es no una abstracción como propone Rousseau superadora que representa los intereses de esa sociedad, sino al contrario, es quien ocupa circunstancialmente el lugar de la mafia que tiene más fuerza y que te quiebra las piernas si no cedes a su extorsión. Bueno, el liberalismo se va olvidando de eso y se va prostituyendo progresivamente hasta convertirse en José Luis Espert, y pasa mucho tiempo para ello. Pero el marxismo también. El marxismo introduce una lógica sumamente positivista que es la del hombre nuevo. Y es curioso porque, claro, el positivismo que necesita exterminar al hombre tal y como existe, diciendo que, claro, somos imperfectos, que lo somos, para dar lugar a la perfección. Pero eso, ¿qué necesita? Conditio sine qua non. Ríos de sangre. ¿Y qué más? Eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? El transhumanismo. La idea de que a través de la ciencia, de la técnica, de la genética, se puede mejorar a la especie humana, se puede transformar a la especie humana de acuerdo a los intereses o a la conveniencia de la clase gobernante y de sus mercenarios intelectuales. Y esto es curioso porque vamos a encontrar que Marx, en el Manifiesto Comunista, ensalza el progreso del capitalismo, y en el libro primero del Capital afirma, sin ruborizarse, que en su proyecto distópico totalitario, luego de la dictadura del proletariado y de matar a los hombres imperfectos para dar lugar al hombre nuevo, va a llegar el paraíso a la tierra, donde la gente no tenga que trabajar más de 2 horas diarias. Y entonces dije, esto me suena parecido, y busqué a Schumpeter. Schumpeter es un pseudoliberal admirado por gente como Espert, considerado un gran enemigo del marxismo, que sin embargo dice, pareciéndose mucho más a Marx que a todos los filósofos liberales que lo precedieron, el capitalismo genera más inequidades de las que nunca hemos visto en la historia. Y está muy bien. El capitalismo arrasa con la vida y la propiedad de personas inocentes. Está muy bien. Y el capitalismo a la larga terminará generando una suerte de depredación de los más débiles en favor de los más fuertes. Y está muy bien, porque genera el mayor progreso material para la mayor cantidad de gente. Y entonces vemos que Marx, el padre del comunismo como lo conocemos hoy en día, financiado por el oligarca industrial Engels, que tiene también muchas ideas interesantísimas en su teoría sobre el origen de la familia, la propiedad y el Estado, sobre la necesidad de abolir a la familia y abolir todo lo que tenga que ver con vínculos espontáneos y naturales entre las personas. Vemos que Marx se parece mucho a un señor burgués germano también muy parecido a Engels, que supuestamente es un gran liberal. Y ambos se parecen mucho a un aristócrata británico que se llama Julian Huxley, a quien yo llamo Huxley el malo, el hermano mayor de Aldous, el autor de Un Mundo Feliz. Si ustedes se preguntan cómo Aldous Huxley pudo escribir un libro tan brillante, donde en el futuro totalitario del gobierno mundial ya no existen familias y los niños pertenecen al Estado y todos son felices porque están drogados precisamente por una sustancia que el gobierno utiliza para estupidizar a la gente, y creen que son libres sexualmente porque hay promiscuidad y bisexualidad, cuando en efecto no pueden acostarse siquiera con miembros de otras castas. Quien idea esto, lo idea porque tuvo la experiencia de primera mano de vivir con una manga de psicópatas como Julian. Julian Huxley, el hermano mayor de Huxley, es el padre del transhumanismo, de esta idea que te digo de es un biólogo que dice: gracias a la biología nosotros vamos a poder hacer del hombre algo mejor que lo que conocemos. Y hay ignorantes que dicen que esto es darwinismo social, y es todo lo contrario, porque Darwin era un naturalista. Y la teoría evolutiva, y esto lo demuestra Herbert Spencer, que es el más grande sociólogo de todos los tiempos, es todo lo contrario, es la exaltación de
lo que surge de las vinculaciones espontáneas. Spencer habla permanentemente del orden natural o del orden espontáneo contra las instituciones artificiales. Y la ingeniería social de Julian Huxley consiste precisamente en decir, vamos a usar la ciencia para hacer lo que se nos antoje con el ser humano. Y tiene un párrafo maravilloso también Julian Huxley, que te estoy diciendo ya, que parecen copiados uno del otro, Marx, Schumpeter y Huxley, donde dice, gracias a la tecnología hemos visto un progreso maravilloso, hay mayor prosperidad que nunca, y en el futuro la técnica nos ayudará a que la gente tenga que trabajar solamente 2 horas por día y se vuelvan obsoletos los debates sobre la forma de gobierno, el reparto de bienes o el libre albedrío, porque las máquinas decidirán con mejor criterio que nosotros qué es lo correcto para cada quien. Entonces, es cuando una clase política empiezan a disolver las diferencias discursivas, las diferencias del pensamiento, y el eje del progreso se convierte en el eje del progreso y de la transformación social y de relativizar que existe una naturaleza humana, que todo se puede cambiar a fuerza de leyes. Ese concepto empieza a crecer y es lo que configura el mundo en el que vivimos hoy. ¿Te suena de algo? Progresismo. ¿Quiénes dominaban la academia en el siglo XIX? Comte y otros socialistas utópicos al servicio de los imperios expansivos. ¿Quiénes la dominan ahora en todo Occidente? La progresía. Y esto nos induce a pensar, y termino con esto para no extenderme demasiado, un solo ejemplo de los 10 millones que podemos dar al respecto, es la palabra transexualidad. Cuando vos negás la naturaleza humana y afirmás que vos podés vencer a la naturaleza a través de la ciencia, das lugar a entender, por ejemplo, no solo que el hombre no tiene derechos por sí mismo, solo tiene derechos en la medida que el Estado lo reconozca, sino que hasta su propia identidad puede convertirse en una cuestión de debate político. Yo particularmente creo que los transexuales no son enfermos. Y de hecho me sorprende que quienes se exaltan con sana indignación porque la Organización Mundial de la Salud diga que existen 112 géneros, una falsedad que apunta contra lo más básico del sentido común, no se exalten de que la misma organización dijera hace 25 años que los gays eran enfermos, porque ni una cosa ni la otra es verdad. La psiquiatría, la patologización de las conductas, decir qué es enfermo y qué es correcto, qué es sano y qué no, es precisamente un invento positivista. Porque la verdad médica, que hoy ocupa el lugar que antes ocupaba la verdad religiosa, el médico reemplazó al sacerdote, es algo que parece indiscutible. Vos tenés algo para discutir de las vacunas, no importa que tengas argumentos científicos comprobables, sos un loco conspiranoico. Bien, entonces el Ministerio de Salud del Mundo, del gobierno global, que es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, nos puede decir hace 20 años que los gays son enfermos y decirnos ahora que hay 112 géneros y que yo puedo autopercibirme como una maceta. Al fin y al cabo, lo dice la ciencia, palabra santa. Es la contradicción al espíritu científico de revisión constante, falsabilidad. Porque cuando vos convertís a la ciencia en cientificismo, en el fetiche de la ciencia, ya no importa la verdad, sino el instrumento político. Y vos pensás que una persona transexual es alguien que está condenado, por lo menos en el esquema que se plantea ahora, a ser el esclavo más eficiente del sistema. ¿Por qué? Porque la esencia de su vida pasa a ser su presunta identidad sexual que riñe con su realidad biológica. Entonces, ¿qué necesitas? Escuelas, instituciones educativas que convenzan a los demás de que tu visión es la correcta. ¿Qué más necesitas? Convertirte en una bolsa de fármacos que luche con su propia naturaleza, esclavo de los laboratorios farmacéuticos y del Estado que te los provee. ¿Qué más? Tener un DNI que diga que el Estado garantiza que vos sos mujer, aunque tu cuerpo diga lo contrario. ¿Qué más? Que haya leyes que penalicen y persigan a quienes no estén de acuerdo a aceptar esa concepción. Vos tenés todo el derecho del mundo a pensar que sos mujer, pero no imponérsela a los demás. ¿Y qué más? Que el Estado te consiga a través de ley de cupos la posibilidad de trabajar si es que alguien no quiere emplearte
por esa condición. Entonces pasás a ser un ser extremadamente dependiente de la burocracia, cuya vida se resume, se reduce a tu presunta condición sexual. Ya no sos un individuo, ya no sos una persona libre. Y yo, que apoyo que vivan su sexualidad libremente, me doy cuenta al mismo tiempo que están condenados a la angustia perpetua, y que incluso esta guerra no está hecha para ganarse y que todos seamos transexuales, sino precisamente para justificar la existencia del Estado y la existencia de la represión con la excusa de lo políticamente correcto. Muchas de estas cosas las van a poder buscar cuando busquen Ingeniería Social y Naturaleza Humana, la conferencia que di en San Luis, para poder profundizarlo, y no quiero extenderme más para no aburrirlos, pero insisto, la guerra entre la ingeniería social y la naturaleza humana es lo que ha pervertido absolutamente a todas las ideologías y ha generado la situación de totalitarismo sutil en la que vivimos hoy. No soy un número, soy un hombre libre.